Primer libro de Samuel, capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron, de mañana he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Señor, te damos gracias, amado Dios, en esta mañana. Amado Dios, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, Señor. Señor, oramos delante de ti. Señor, sabemos que cada día necesitamos de ti, de tu palabra, de tu espíritu. Necesitamos de ti, Señor, de la provisión. Pero, Señor, sabemos que tu palabra es la mayor provisión que puede llegar a nuestra vida. Tú dijiste que tu pan y tu agua era la palabra, la voluntad, la gracia, el favor de Dios. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que saliera de la boca de Dios. Señor, gracias. Señor, esta mañana queremos ser alimentados por tu palabra. Queremos ser nutridos por tu palabra. Queremos ser fortalecidos por tu palabra. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Para los que toman nota, el título del mensaje es El lugar del arca de Dios. El lugar del arca de Dios. Yo creo que hay algo muy importante que la iglesia, usted y yo debemos entender. Y eso es que Dios jamás compartirá su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no la comparte, aunque Él es bueno, aunque Él es misericordioso. Escuche, es necesario que el hombre sepa que Él es Dios, que Él es el omnipotente, que Él es el todopoderoso, que Él es eterno, que su poder no tiene límites, que su grandeza, su majestuosidad no tiene límites. Él es el único y verdadero Dios. No hay otro Dios delante de nuestro Dios. Es necesario entender eso. Y muchas personas descuidan esto en la relación con Dios, porque pretenden que Dios comparta su gloria con los dioses que ellos tienen. Muchas personas descuidan esa relación con Dios porque pretenden que Dios debe conformarse con el lugar que se le da al corazón, aunque hayan otros dioses. Y es necesario tener cuidado y estar atento con eso. Mire que la Biblia aquí en el versículo 1 y 2 dice que los filisteos, que era un pueblo enemigo del pueblo de Israel, en una batalla capturaron el arca de Dios. El arca de Dios era la presencia de Dios. El arca de Dios era como hoy el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. El arca de Dios era la presencia que Dios había simbolizado a través de Moisés. Había dicho, en esta arca estará mi pacto, en esta arca estará mi presencia. Y había sido colocada, Dios ordenó que se colocara en el lugar santísimo. Y ahora, por desobediencia, cuando usted leía Samuel desde el capítulo 1, por desobediencia, por mala dirección, ahí vemos a Elí, vemos los hijos de Elí. En una batalla es capturada el arca. Es capturada el arca por los filisteos. Y ellos llevan el arca, y el primer error que los filisteos cometieron al capturar el arca fue que introdujeron el arca en el templo de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, y el dios de los filisteos, Dagón, significaba o representaba para ellos el dios de la fertilidad,
El Dios que les permitía que sus cultivos, que lo que emprendieran resultara, según ellos, era Dagón. Y entonces ellos introdujeron el arca de Dios en el templo del Dios de ellos. Y fue el error grande que ellos cometieron. Y al hacer esto ellos estaban comparando al Dios Todopoderoso con sus dioses. Metieron la presencia de Dios. Para ellos menospreciaron la presencia de Dios. Para ellos Dios no significaba más que otro Dios como Dagón. Y lo metieron en la presencia, en el templo del Dios de ellos. Estaban comparando al Todopoderoso con su Dios. Para ellos el arca era simplemente otro Dios más. Para ellos no era más, otro Dios más. Grave error que cometen los filisteos. Y la Biblia dice que cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y lo invitamos a entrar en nuestro corazón, mucha gente cree que es otro Dios más. Y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y no le importa seguir haciendo lo que venía haciendo. Seguir teniendo otros dioses. Y pretende que Dios esté conforme con la actitud. Con compartir el lugar con otros dioses. Compartir el corazón con otros dioses. Escuche. En el corazón, cuando hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no podemos alojar otros dioses. El arca, la presencia de Dios, permanecerá en un templo santo, puro, donde no se adoren otros dioses. Por eso vemos que hay un gran error de los filisteos. En el versículo 3 en adelante del capítulo 5, dice que cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. El análisis profundo es que Dagón estaba postrado adorando la presencia de Dios. Y ellos volvieron y lo tomaron y lo pusieron en su lugar. Y dice la Biblia en el versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y ese corte no era un corte de una caída normal. Ese corte no era que se desportilló porque se cayó. Era un corte provocado por el poder de Dios. Y dice la palabra del Señor que estaba solo el tronco, porque el tronco era como un pez. Y dice, y al tiempo, dice aquí en el versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo, dice el versículo 5, esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquellas ciudades, del chico hasta el grande, y se llenaron tumores. Entonces enviaron el arca del Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad
el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Los estragos que provocó el arca de Dios, los daños que provocó el arca de Dios, las muertes que provocó el arca de Dios sobre los filisteos cuando fue metida en un lugar inadecuado. La presencia de Dios. La gente no tiene cuidado con la presencia de Dios. Y a veces cree que el Espíritu de Dios puede morar sin hacer daño en cualquier tipo de corazón, en cualquier lugar, lugares inadecuados. Escucha, ellos creyeron que simplemente por ser el arca de Dios tenían que haber buenos resultados. Hay gente que dice, yo acepté a Cristo y desde que acepté a Cristo me ha ido peor. Pero nunca se revisa en qué condiciones tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuál es la condición en la cual tiene a Cristo? Porque aquí estaba la presencia de Dios ahí en Asdod, en Ecrón y en todas estas ciudades donde llegó el arca a los filisteos. Pero ¿qué más había allá donde habían llevado la presencia de Dios? Porque muchas veces creemos que la presencia de Dios es suficiente para que nos vaya bien, para que todo resulte bajo cualquier circunstancia, y así no va a suceder jamás. Esta gente, porque eran guerreros, conquistaban, y entonces creyeron que ahora añadían a otro Dios más a su templo para que les diera suerte. Y la presencia de Dios, el arca de Dios, no operaba ni opera de esa forma. El arca de Dios les hizo daño por haber menospreciado su grandeza y su poder. Y hay gente que llega a la iglesia y hay gente que dice, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, y cree que el templo, que es el templo, nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, simbolizamos el arca de Dios, la presencia de Dios en nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero queremos meterlo donde hay otros dioses, idolatría, mentira, pecado, vicios, mañas que no se dejan, y pretendemos que el arca nos haga bien, que la presencia nos haga bien. Y eso era lo que creía este pueblo. Como el arca de Dios está aquí, nos tiene que ir bien. Y la Biblia muestra que empezó un daño tremendo, un daño sobre ellos. Y amén, Dios es bueno y misericordioso, pero escuchen, no habita en la inmundicia, y el que pretenda meterlo en la inmundicia va a sufrir las consecuencias. ¿Qué era lo que le pasaba a este pueblo? Porque ellos menospreciaron lo que dice la Biblia. En Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es claro en lo que está diciendo. Y asimismo muchas personas sufren por eso, porque menosprecian al Espíritu. La iglesia no puede menospreciar al Espíritu Santo. Sí, cuando llegamos a los caminos del Señor, venimos cargados de pecado, de muerte, de circunstancias, de vicios, de muchos dioses que el mundo ofrece. Pero cuando usted y yo decimos, acepto que el arca de Dios, que el Espíritu de Dios entre en mi vida, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ya no vivo. Ya no deben de vivir otros dioses en mí. Y si hay situaciones difíciles, debo de pedirle al Señor que me ayude, al Espíritu Santo. No debo acomodarme a que hayan otros dioses en mi corazón y pretender que me vaya bien. No va a ir bien.
no va a ir bien porque el Señor obra y mora y está bien donde usted y yo le permitamos por causa de nuestra manera de vivir. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu que mora en ti, dice la palabra del Señor. ¿Cómo se siente el Señor en mí? ¿Cómo se siente el Señor en usted? ¿Usted qué cree o cómo cree que tiene al Señor en su corazón? ¿Cómo siente usted? ¿Qué piensa usted del Espíritu Santo? Si usted pudiese preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué cree que le diría el Espíritu Santo a usted? Estoy muy contento aquí. ¿O qué le diría? Si usted pudiese preguntarle al Espíritu de Dios. ¿Cómo se siente Espíritu Santo? Así como cuando a uno lo visita a alguien y uno le dice cómo se siente. Y a veces uno ni pregunta porque uno ve la cara de las personas cuando están bien en su casa. Y la cara de los que no están bien quieren irse rápido. Y si les toca estar allí están porque me tocó. Y eso pasa con los hijos a veces. Se van muy rápido a la casa. Y hay unos que se van rápido más por obligación que por gusto. O sea, me tocó salir porque me tenían mis papás. Y sale uno así como a la carrera de la casa. Yo le doy gracias a Dios porque mis hijos todos dos salieron sobre los 30 años de la casa. O sea que estaban como cómodos, estaban bien. Pero a veces uno sale de la casa a los 15. Tocó salir, si no salgo me sacan. Que el Espíritu Santo de Dios en nosotros esté contento, satisfecho, que fluya en nosotros como río de agua viva, porque somos un lugar agradable, porque el Espíritu Santo sabe que aunque no somos ángeles, pecamos, no estamos en esta carne, el Espíritu Santo sabe que nosotros le decimos, ayúdame, necesito de ti. Hay situaciones difíciles en mi vida, pero tú me puedes ayudar. El Espíritu Santo está contento porque dice, este me necesita, esta me necesita. Aquí vamos a batallar, le voy a ayudar, lo voy a liberar, lo voy a cambiar. Pero el problema es cuando la gente dice, yo estoy cómodo, Espíritu Santo, tienes que sentirte bien. Y mire lo que dice Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel. No es segunda de Samuel, sino segundo libro de Samuel. Capítulo 6. Versículo 10 en adelante. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Qué interesante estos dos relatos. Qué interesante ver que la misma arca ahora se encuentra en un lugar apropiado. ¿Sabe una cosa? Yo me atrevería a decir, aunque teológicamente no está ahí el concepto, pero yo me atrevería a decir que si los filisteos toman el arca de Dios con santidad, que si los filisteos toman el arca de Dios con temor y barren con Dagón y sacan a Astarot y sacan todos esos dioses y limpian todo, dicen, porque este es el Dios verdadero, este es el Dios eterno, y ubican al Dios de Israel y se santifican, yo creo que Dios
hubiese tenido misericordia de ellos. Y que la forma y que la vida de ellos hubiese cambiado. Porque la presencia de Dios, la Biblia dice que donde está la presencia de Dios, allí hay sanidad, allí hay restauración, allí hay bendición. Entonces yo me atrevo a decir que si el pueblo de los filisteos dice no, este Dios de acá no es el Dios de Israel, porque conocemos la historia del Dios de Israel, yo creo que hubiese sucedido cosas diferentes. Porque mire que la Biblia dice allá en 1 Samuel, que ellos en el versículo 12, capítulo 5, dice, y clamaron al cielo. Cuando ellos vieron todos esos estragos, invocaron, parece ser, a Dios. Y después uno conoce la historia, cuando llegan los adivinos y todo, y le dice, devuelva el arca para su lugar, llévela y hágale tantos tumores, la forma en oro y pague el precio. Y dice que cesa la mortandad en los filisteos. Pero ahora miramos el arca en otro lugar. Ahora vemos el arca en un lugar propicio, en un lugar donde el arca hace bien. Porque la presencia de Dios hace bien. Y aunque sabemos que Obed-Edom era de la tribu de los levitas, Obed-Edom era de la tribu de los levitas encargados de cuidar el arca en el templo. Y aunque este hombre tenía esa misión, era encomendada para ellos como levitas de cuidar el arca, deducimos que este hombre vivía en santidad en su casa. Deducimos que la casa de Obed-Edom era una casa donde aunque habían seres humanos como usted y yo, que cometemos errores, que cometemos fallas, que quizá pecamos, porque la Biblia dice que somos pecadores, por eso necesitamos de Cristo. Pero Obed-Edom y su casa tenían temor de Dios. Cuando el arca de Dios llegó a la casa de Obed-Edom, había temor de Dios. Y el resultado es que dice que en 3 meses fueron bendecidos. Y era visible la bendición. La bendición de Dios en la casa de Obed-Edom. Este hombre y su casa se conducían correctamente ante la presencia del arca de Dios. Se purificaron, se santificaron. Cuando llegó el arca de Dios a la casa de ellos, fue algo especial. Dice la palabra que fueron prosperados desde el mismo instante que ella llegó a su casa. Fueron prosperados. Escucha lo que te voy a decir, iglesia. La visión de la iglesia son los grupos familiares. Y en la casa donde hay un grupo familiar, hay una presencia especial del arca de Dios. Vuelvo y le digo, y en la casa hay un grupo familiar, hay una presencia especial del arca de Dios. Escúchame, sí, somos templo del Espíritu Santo, pero cuando nos reunimos aquí en la iglesia, hay una especial presencia del Espíritu Santo de Dios, obrando, donde nos reunimos unos y otros a orar, oramos unos por los otros, donde viene la presencia, donde hay sanidad, donde hay libertad, donde hay formación de parte del Señor. En una casa, tú oras con tu familia, tú oras en el secreto, pero hay una presencia especial cuando abres tu casa para que muchos conozcan de Cristo. Hay un arca, está el arca, la presencia de Dios. Los grupos familiares representan la presencia de Dios, así como en la casa de Obed-Edom. Y yo declaro sobre su casa, usted que es anfitrión, declaro que su casa será prosperada, como fue prosperada la casa de Obed-Edom. Yo declaro que su casa, ahora usted lo que tiene que entender es que cuando el arca de Dios entra a su casa, usted tiene que ajustar su manera de vivir al arca de Dios. Por eso es que los anfitriones
son la persona más importante en el grupo familiar, porque es donde está el arca de Dios, es allá donde está la presencia. Sí, amén. Nosotros como hijos de Dios, por causa de la muerte y resurrección de Cristo, Él dijo, les envío al Consolador. Amén. Pero los grupos familiares son una presencia especial, donde usted ha abierto su casa para que allí se predique la palabra, para que allí se lleven las personas perdidas, para que reciban salvación. Su casa, escúchame, tiene que ser una casa al modelo de la casa de Obed-Edom. Su casa, y aun cuando usted no tenga grupo familiar, su casa debe ser una casa al modelo de Obed-Edom. Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Porque cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, le decimos, Señor, ven, entra en mi vida, entra en mi casa, entra a la cocina, entra al baño, entra al patio, entra al televisor, entra al radio, entra en mi vida, Señor. Y entonces yo no puedo empezar a tener anatemas delante de Dios. Yo no puedo empezar a tener otros dioses. Y los dioses, porque cuando llegamos a Cristo, normalmente por lo menos tenemos un Dios del mundo, yéndonos bien. Así como que usted haya vivido en mucha santidad, por lo menos tiene uno. ¿Sabe una cosa? Tiene que sacarlo para que entre, para que la presencia de Dios en usted no le haga daño, sino que lo bendiga. Que lo bendiga. Señor, necesito que me ayudes porque en mí todavía existe esto y esto. Escúcheme, Dios no se va a alarmar por eso. Precisamente para eso llega usted a su casa. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, y si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. No está diciendo cuando sea perfecto, no. Dice, si oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. Cuando el Señor entra, empieza a organizar cosas. Y entonces usted y yo tenemos que decir, esto no sirve, tiene que salir. Este Dios, el Dios del pecado del alcoholismo, tiene que salir. El Dios del pecado del adulterio tiene que salir. No puedes pretender que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, esté en tu vida, en tu casa y se adapte a tu pecado. Esto que yo estoy haciendo no es de Dios, tiene que salir. Me imagino que en la casa de Obed-Edom habían cosas malas. Pero cuando llegó la presencia, el arca de Dios, ellos empezaron a sacar cosas. Porque a eso viene Cristo a nuestra vida. A limpiarnos, a restaurarnos, a ayudarnos, a salvarnos, a bendecirnos. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos a dejar que Cristo lo haga. Tenemos que permitir que el Señor lo haga. Escúcheme. Yo no sé si usted miró la escritura en 1 Samuel, en el versículo 3, cuando dice que cuando ellos vinieron al día siguiente, Dagón estaba postrado. Y ellos no tuvieron en su pensamiento, ¿por qué si nuestro Dios se postra ante el Dios Todopoderoso, por qué lo voy a levantar a volverlo a colocar al lado si no es igual? El mismo Dagón se postró. ¿Por qué no lo echaron para afuera, sino que volvieron y lo pusieron ahí al lado? Porque a veces confiamos más en cosas del mundo que en la palabra de Dios. Y seguimos haciendo cosas creyendo que son las que nos van a sostener. Y a usted y a mí nos sostiene el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Usted y yo dependemos del Dios omnipotente. Muchas veces decimos, es que yo llegué a Cristo, pero yo no puedo soltar eso, me es difícil. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, para mí era
difícil no hacer un viernes cultural. Y usted ya sabe cómo son los viernes culturales del mundo. Yo decía, es imposible. ¿Cómo pasar un viernes sin tomarme siquiera una cerveza? Decía yo. Yo no le estoy viniendo aquí a echar cuento. De pronto aquí la única que medio testifica es mi sobrina. Que estaba chiquita y ya no se acuerda bien. Y yo decía, ¿un viernes sin una fría? Eso es duro. Pero yo quiero que Cristo esté en mi vida, aunque yo me tome una fría. O sea, que Él esté aquí contento y yo seguir haciendo lo que quiero. No. Dios me mostró y me enseñó que con Él todo es posible. Que Él suple cualquier necesidad. Escúchame, Él suple cualquier vicio en cuanto a que si tienes un vicio, la presencia de Dios es más agradable que cualquier vicio. La presencia de Dios es más agradable que cualquier otro Dios. La presencia de Dios es más agradable que cualquier otra maña. La presencia de Dios es más agradable que cualquier, escúchame, tradición del mundo. Pero eso, cuando llegamos a los caminos del Señor, nosotros empezamos a batallar. No puedo dejarlo. Sí puedes. Levante tu mano conmigo y diga, Señor, en esta mañana declaro que si en mi vida, que si en mi casa hay otro Dios, Dagón, Acera, Baal, como se llame, diga conmigo, hoy lo echo fuera, en el nombre de Jesús. Amén. Dios puede hacerlo todo de nuevo. Dios tiene el poder para cambiar el arca, la presencia de Dios. A diferencia de esa arca física, usted y yo tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Él intercede por nosotros. Dios está obrando. Solo Dios debe ser entronado en nuestro corazón para que su bendición repose en nosotros. Solo Dios, escúchame, no hay algo que tú no puedas hacer cuando le permitas al Espíritu Santo de Dios que lo haga. Nada es difícil. Yo te hablo de un testimonio de vida. Yo te hablo, no te hablo de otro, de mi testimonio. Quizá muchos de ustedes tienen otros testimonios. Y se han dado cuenta que Dios sí puede, que en Cristo se puede. Que una vez entre la presencia de Dios y usted le permita que sea la presencia del Espíritu Santo con usted batallando contra algo porque venimos con problemas del mundo. Pero cuando usted y yo le decimos, Espíritu Santo, ayúdame. Voy a pelear contra la pornografía, voy a pelear contra el adulterio, voy a pelear contra la mentira, voy a pelear contra la adicción, voy a pelear contra el alcoholismo, voy a pelear y usted empieza a batallar con el Espíritu Santo y el Señor le ayuda. Resistí al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Pastor, pero es que yo en mi casa peleo con mi esposa, no nos podemos ni ver, es una mentira del diablo, porque cuando usted le pide al Espíritu Santo que le ayude, ahora bien, escúchame, ahora bien, cuando el pueblo de los filisteos entró, el arca de Dios y lo puso en el templo de su dios Dagón. Cuando el dios Dagón aparece postrado, eran ellos, escúchame, eran ellos los que tenían que tomar la decisión de sacarlo. Cuando Cristo entra a tu vida, eres tú. Es tu libre albedrío quien toma la decisión si sigues con tus dioses o los sacas de tu corazón. Eres tú. Dios no lo va a hacer, la presencia viene y
te reargulle y la presencia viene y te habla, así como hizo Dios con los filisteos, porque podemos decir es que ese pueblo, no, Dios llegó y los reargulló cuando llega a nivel postrado al dios Dagón. Ahora bien eran ellos los que tenían que tomar la decisión y la decisión que tomaron fue volver y reorganizarlo. Y cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, viene y empieza Dios a revolver cosas en mi vida. Y mucha gente dice que me empezó a ir peor. ¿Por qué te empezó a ir peor? Porque es que yo antes tenía amistades del mundo y ya se me han apartado. No, es Dios quien está orando. Y ya depende de usted y de mí si vamos y buscamos eso en contra de la voluntad de Dios. Ya depende de nosotros. Pero la presencia, el arca de Dios, siempre traerá bendición a aquellos que permiten que obre conforme al poder de su palabra. En Marcos capítulo 12, versículo 30, cuando a Jesús le preguntan con respecto a, bueno, ¿cuál es? ¿Cómo operan los mandamientos? ¿Cuáles son en este tiempo? Señor, nosotros sabemos que en el libro del Éxodo, Dios en el capítulo 20 le dio los 10 mandamientos a Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos ni los adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares a los que aman mi nombre. No los honrarás, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no codiciarás, ni la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni su ganado, ni sus ovejas, ni todo eso lo sabían. Y ahora le dicen al Señor, ¿y ahora cómo opera? Y sabe que en Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesús ratifica lo que Dios siempre ha dicho y sigue diciendo. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas. Dele un aplauso a Dios. Escúchame. Escúchame. Jesús fue enfático. Cristo fue enfático. Cuando Jesús viene a mi corazón, me reclama total. Escúchame, el Señor no quiere una partecita mía. Quiere todo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no tengo dominio sobre mí. No quiere decir que has perdido tu inteligencia, tu libre albedrío, no. Sino que usted y yo tenemos que entender que ya no vivo yo. Yo tengo que entender que yo ya no vivo. O sea, que ya no es Walter, que ya no soy libre de hacer lo que me da la gana. Escúchame. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, ya no somos libres de hacer lo que nos da la gana. Si pretendemos creer que Él vive en nosotros. Porque si tú haces lo que te da la gana, Cristo no vive en ti. Porque no está el Señor dispuesto a compartir su gloria con nadie. Y cuando a Jesús le pregunta, dice, y amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento es, y amarás al Señor tu Dios con una parte de tu mente, no. Con una parte de tu corazón tampoco. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, escucha, y con todas tus fuerzas. Habló de lo espiritual y de lo físico. No es que el Señor habló, el Señor nos conoce. Dijo, no, donde les hable solamente del alma, el cuerpo, dice, el cuerpo está libre. Pero no, el Señor habló con toda la integridad. Usted y yo, cuando viene la presencia de Dios, ya no somos dueños de nosotros mismos. Cuando la presencia de Dios llega a tu casa, ya tu casa no es para ti. Ya no puede gobernar a tu casa el pecado. Ya no puede enseñorearte de tu casa los vicios, las mañas, las peleas.
Porque el resultado de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas es bendición. Es bendición. Viene la bendición de Dios. Viene la presencia de Dios. Cuando a él le preguntan, y fue enfático en manifestar que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas no debían de tener lugar más que para nuestro Dios. Que cuando se trata de Él, no puede haber lugar para otros dioses. Así como el Antiguo Testamento, allá se dijo del lugar de Dios, hoy sigue siendo lo mismo, el primer lugar para Dios. Y la presencia de Dios, cuando hay un primer lugar para Dios, porque si hay un primer lugar para Dios, ya no hay lugar para los demás. Cuando sucede eso, viene la bendición de Dios. Cuando tú permitas que Dios sea el único en tu casa, pero el único no en tercer lugar, el único en primer lugar, tu vida cambiará, tu casa cambiará, tu familia cambiará. Las promesas de Dios tendrán cumplimiento en tu vida. Escúchame, los otros serán afectados por tener el lugar de Dios o por no tener en lugar adecuado la presencia de Dios. Pero usted y yo seremos bendecidos por tener en el lugar adecuado a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, te bendecimos. Amado Dios, gracias por tu palabra.